Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Ana Cohen, soy CEO de Cohen Aliados Financieros. Jueves 8 de agosto. Gracias, Martín, por acompañarme y liderarnos en realidad en el análisis de nuestro House View mensual, esta vez de agosto. 11ª suba de tasas en lo que va de un año y medio. Tenemos fresquito el dato de inflación de Estados Unidos esta mañana, 3.2. Y me encantaría que nos lideraras en este proceso de análisis de un mundo cuyas señales siguen siendo dispares. No viene la recesión. Vos titulaste este House View como la venganza de Powell. Te quiero oír y quiero aceptar y admitir que el timing del House View global, 3 días antes de las PASO, a veces intuitivamente uno diría tal vez tendríamos que estar hablando de otra cosa, pero no es menor el escenario en el que Argentina se incorpora en un proceso electoral de cambio potencial en breve. Con lo cual me gustaría escucharte qué preparaste para nosotros en esto de que titulaste La venganza de Powell. Bueno, buen día Ana, buenos días a todos. Bueno, gracias por participar en esta nueva edición del House View. Sí, Ana, como vos bien comentás, esta idea era, le hemos pegado tanto al pobre Powell, ¿no? En cuanto a su demora en la suba de tasas y cómo ponía en riesgo una recuperación al ser una suba tan rápida. Bueno, la verdad que en los últimos 3 meses tuvimos que esta política de la Fed estuvo bajo presión continua. Tuvimos la crisis de los bancos regionales allá por marzo, tuvimos la baja en la calificación, el debate sobre la deuda americana, y bueno, y a pesar de todo eso, los datos macroeconómicos siguen viniendo, la verdad, muy en línea con lo esperado, quizás un poquito sorprendiendo al alza. Por eso un poco la venganza, ¿no? Porque es una economía en la cual acariciaba la recesión continuamente. Siempre estamos en ese riesgo. Es más, todos los indicadores que uno quiere armar como de previsibilidad en cuanto al ciclo económico, como esa famosa inversión de la curva americana que nos daban, es seguro que viene la recesión, es seguro. Bueno, hasta el momento, como nosotros nos encontramos todos los meses y lo comentamos, hasta el momento no solo la economía no entró en recesión, tampoco se estancó, y en el margen está acelerando su tasa de crecimiento, incluso con particularidades en las cuales uno no esperaba. Por ejemplo, uno tiene en la cabeza que cada vez que aumenta el costo de financiamiento sube la tasa de interés. Bueno, la inversión es lo primero en ajustar. Bueno, pasado un año y medio, vos lo comentaste, 11 suba de tasas de interés, y sin embargo la inversión se está recuperando muy rápido y está siendo uno de los factores que estén impulsando este crecimiento que tenemos en el corto plazo. También tenemos la otra cara del mostrador, una desinflación que continúa. El dato ahora lo vamos a ver, que está bien calentito, pero el dato de inflación fue bueno, estuvo por debajo de lo que nosotros esperábamos, más allá de que el mercado siempre tiene esa lectura de ver el interanual. A mí no me gusta mucho ese indicador, pero estamos en un escenario en el cual la economía sigue creciendo, la inflación bajando, y acá estamos en un momento de timing para ver hasta cuándo llegamos a ese 2%, si es que en algún momento va a llegar. Así que eso, conceptualmente, estamos en un buen nivel, en un buen contexto macroeconómico, obviamente con muchos ruidos. No solo en Estados Unidos está pasando esto, sino en el mundo está un poquito dispar, un poquito Europa un poquito más complicada, como siempre, China siempre volátil y también un poquito por debajo de lo esperado, pero tenemos Estados Unidos y América Latina y otros mercados emergentes en los cuales nos parece interesante de manera de ir armando nuestra cartera global. Es cierto que estamos en un contexto de prepaso en Argentina, pero bueno, siempre para nosotros también analizar un poco la economía global, además de ser gran determinante de lo que puede pasar a nivel local, también es como un relajo para tanta histeria que tiene el mercado local, con una regulación más, un dólar que va más rápido de lo esperado, y bueno, demás cosas. Acordarse que hay una estrategia y un norte un poquito más largo que la diaria del dólar. Sí, afortunadamente Cohen nos brinda poder analizar la economía global, como tener una mirada más amplia y no tan histérica, si querés el término. Así que bueno, Ana, si querés arranco con la presentación, como hacemos siempre. Como siempre,
todas las preguntas que quieran ir a hacer. Ana, interrumpí las veces que quieras. La idea de acá es ir compartiendo la visión que vamos viendo todos los días, porque es un escenario siempre dinámico, cada vez van entrando cada vez más datos y, como siempre digo, los pronósticos no se escriben en una roca, sino es un pronóstico en un momento determinado. A medida que nos va entrando la información, es lógico que uno interpele ese escenario, así que es lo que vamos a hacer habitualmente. Así que, bueno, les voy a mostrar mis costillas, a ver qué estoy viendo como para tener este view en el cual te voy a dar algunas cosas buenas y otras cosas que creo que tienen camino por recorrer, sobre todo cuando hablamos de tasa de interés. No solo acá juega la Fed, sino que juega todo el resto del mundo de renta fija, que la verdad que es algo tanto para las carteras, sobre todo de clientes de América Latina, tan aversos al riesgo, si querés, unas posiciones tan defensivas, como no nos están acompañando tanto en cuanto a la rentabilidad al estar tan posicionados en instrumentos de renta fija. Así que, como digo siempre, sin más preámbulo, arrancamos un poco acá. El resumen es esta economía que siguió creciendo con mayor impulso de la inversión. Vamos a ver este soft landing que está viendo en el mercado laboral, pero con algo también que se esperaba, ¿no? Cómo los salarios empiezan a ponerle presión y le empiezan a poner un piso, o por lo menos una barrera más alta al proceso de desinflación. La parte buena de que los salarios estén subiendo y que le estén ganando a la inflación en un contexto en el cual hay creación de empleo permite que el consumidor americano tenga más ingresos disponibles. A eso le sumamos que todavía tiene el colchón de giro de fondos que tuvo durante la pandemia, es decir, tiene un exceso de ahorro para gastar, y todo lo cual le pone un colchón interesante a la dinámica del consumo, que el consumo, como todos sabemos, es el 65% del PBI americano, así que es la variable que más nos empuja siempre a la hora de contar los porotos del crecimiento. Por otro lado, otra buena noticia que tuvimos y que vamos teniendo es esta crisis que no llegó de los bancos regionales. Fue una crisis si quieren, más concentrada, y por ahora no vemos el impacto en las variables del resto del mercado, del resto del sistema financiero. No había, o no hubo, o no estaría habiendo, siempre con respeto al sistema financiero, una crisis sistémica americana más allá de esta política tan agresiva en cuanto a la suba de tasas. Vamos a ver el deterioro fiscal, algo que siempre venimos militando como una cuestión más estructural de Estados Unidos, y si quieren la baja en la calificación que hizo Fitch la semana pasada es más una anécdota. No creemos que ese sea el punto de inflexión de este mercado, sino que fue ponerle el moño a algo que ya está claro, que Estados Unidos todavía le falta tarea fiscal por hacer, ¿no? En Por otro general lado, es lo que pasa, ¿no, Martín? Las rating agencies, que en general es lo que pasa, las rating agencies terminan poniendo en un paper lo que el mercado viene diciendo hace rato, por lo menos los economistas. claro, el mercado por ahora, viste, el mercado a veces lo ve cuando encuentra la historia negativa, entonces le viene bien, pero el panorama fiscal de Estados Unidos, hay un elefante en la sala, y a veces se lo quiere ver, otras veces no, es una sensación de que va y viene, pero es algo que nos va a impactar, y sobre todo para el view más de mediano plazo nuestro, que por qué nosotros no somos tan optimistas, si querés, en que las tasas de interés de los rendimientos de los bonos del tesoro se van a derrumbar, y eso va a hacer mejorar a toda la renta variable. Por ahora nosotros creemos que detrás de ese escenario está este panorama fiscal, un sector público que le va a costar, digamos, es cada vez más riesgoso los bonos del tesoro americano, más allá, con esto no quiero decir de default, pero obviamente justifica de que las tasas de interés de los bonos, o que los rendimientos de los bonos del tesoro estén altos, y para nuestra visión, que seguimos militando eso, creemos que todavía tienen recorrido alcista, ¿no? Por otro lado, bueno, ahí cuando lo armé esto repuntaba la inflación porque no tenía el dato, esperábamos un 0,4, nosotros salió un 0,2, así que bueno, vamos a ver un poquito eso. Después, bueno, y ahí sí, ya después vamos a empezar a hablar un poquito más de mercado, que creo que es lo que más les interesa, que es por qué la subió la tasa, cuáles son los caminos que le falta, y por qué vemos que las acciones son imparables, y gracias a esto tenemos rentabilidad en nuestras carteras globales.
Entonces, para ir rápido, no me quiero demorar mucho, yendo a los datos concretos, cómo en el segundo trimestre de la economía, en el segundo trimestre de este año, la economía americana aceleró su crecimiento. Fíjate, tenemos una tasa de crecimiento del 2,4%, cuando, ojo, el mercado desde principio de años, estas dos barritas que vemos acá, estas dos últimas, la esperaban en cero o incluso negativas. O sea, acá vamos a esa sorpresa positiva que estamos teniendo en la tasa de crecimiento trimestral. Cuando lo abrimos un poquito es esta, si querés, esta particularidad que tiene esta recuperación, porque tenemos una recuperación en un contexto de suba de tasas de interés. Siempre esto va a ser más para caso de estudio para los próximos años, ¿no? Cómo en un proceso de suba de tasas la inversión se está recuperando tan rápido, ¿no? Siempre uno esperaría que la recuperación llegue con la baja de tasas de interés, no cuando está subiendo. Y acá vemos esta resistencia o resiliencia, como le llaman, de la economía americana y también de gran parte de la economía global. Fíjate que también el consumo también siguió creciendo. Tenemos acá y acá otra que vamos a destacar más adelante, como también la expansión fiscal le sigue aportando datos a ese crecimiento. Es decir, si quieren, lo menos bueno de este crecimiento es este medio punto de crecimiento que me da el sector público. Básicamente esto se refleja en deterioro de las cuentas públicas que vamos a ver más adelante. Pero dentro de la inversión hay otro factor, digamos, que yo acá, cuando vimos la inversión que subió casi un 5%, tenemos dos componentes. Como saben, la inversión americana se divide en lo que es la inversión no residencial, que serían los fierros, y todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario. En cuanto a todo lo que tiene que ver con los fierros, lo que es maquinaria y demás, tuvo una interesantísima recuperación. Fíjate, casi un 8% trimestral, es el mejor trimestre de los últimos 6. Y por el otro lado, el componente residencial, que es el que sí sintió el rigor de la suba de tasas de interés, como de a poco va cayendo cada vez menos. Entonces resta cada vez menos al crecimiento, y eso es una buena noticia cuando vemos el PBI en general. También tenemos esta recuperación del consumo, que con algunas cuestiones heterogéneas. Fíjate cómo es cierto que el consumo de bienes durables se desaceleró fuerte, pero el consumo de bienes no durables, que es la mayor parte, y la parte de servicios, que es, si querés, lo menos volátil, cómo se sigue recuperando y sigue aportando al crecimiento. Y acá viene un poco, vamos a empezar a ver al elefante cada vez más en la sala, ¿no? Que es la dinámica de la política fiscal. Hasta el último año veníamos. Obviamente era fácil recuperar resultado fiscal porque habíamos tenido el shock de gastos durante la pandemia, el derrumbe del nivel de actividad. Entonces era muy esperable tener malos resultados fiscales, y que en el 2022, ya sin ese impulso, mejoren las cuentas públicas, y así lo hicieron, ¿no? Sin embargo, desde lo que va de este año fiscal, fíjate, Ana, que tuvimos durante todo el segundo trimestre el debate sobre el techo de la deuda y demás, las cuentas públicas no pararon de empeorar, y estamos teniendo una dinámica muy peligrosa, y sobre todo cuando uno ve las estimaciones del propio Congreso, acá el CBO, también los viene sorprendiendo negativamente en cuanto a cómo puede ser que el gasto haya seguido subiendo y los ingresos hayan caído tanto. Lo sorprendió a la baja, ¿no? Fíjate que en los últimos 12 meses los ingresos cayeron un 14%, prácticamente el doble de lo que esperaba el CBO. Y por otro lado, hay mucho también el mercado, a veces yo escucho, sí, es por la suba de tasas de interés, que eso impacta que, obviamente, con una deuda grande paguemos cada vez más intereses. Sin embargo, cuando le sacamos el componente de interés, digamos que subieron un 40%, eso era esperable, bueno, vemos que el resto del gasto primario también sigue creciendo muy por encima de los ingresos. Es decir, acá no hay una cuestión solamente por suba de tasas, no le echemos la culpa a Powell, ¿no? Acá hay una cuestión de una dinámica, una estructura del gasto en Estados Unidos que evidentemente le está costando bajar, y una estructura en los ingresos que el año pasado le jugó a favor y este año le jugó en contra. Sí, Ana. Te interrumpo, Martín, un segundo, y quiero volver al tema de la calificación de la rating agency. Fitch habla de esto. Dice que efectivamente lo que le preocupa es la falta de voluntad política para reducir el gasto. No es solamente la atracción de la estructura del gasto, sino también
está marcando el foco en las negociaciones de los techos de la deuda y de que parecieran no estar demasiado contestes del gasto que están estableciendo ambos partidos. Lo digo porque digamos, se viene una ronda electoral en los próximos meses también allá. Y me parece que eso es lo que están señalando en términos de gastos. Pero vos ibas al tema de ingresos, perdón, te interrumpí. No, no, ese es el punto, Ana, porque en definitiva el mercado se asusta cuando no hay negociación, cuando no hay acuerdo por el techo de la deuda y después festeja cuando se aumente ese techo de la Sí. deuda. Obviamente, cuanto más déficit, más deuda vamos a tener y después obviamente esa deuda hay que pagarla y en un contexto de tasa de interés el costo de intereses es mayor. Y acá un poco lo quería mostrar cuál es la dinámica de este primer semestre. Fíjate que los ingresos, es cierto, yo de ahí les comenté que cayeron, cuando lo medimos en términos reales, cayeron casi 2 puntos, ¿no? Respecto al 2022. Y fíjate que el 2022 había tenido su changüí, digamos, había tenido ese saltito producto de mayor impuestos que tuvieron que pagar las personas y que este año un poco lo están devolviendo. Fíjate que acá está un poco la política, si querés, yo le había puesto Bidenomics en esta cosa, después lo cambié, me aflojé un poquito, pero fíjate que acá está el aumento de los impuestos a las ganancias a las corporaciones, lo subió del 1,3, casi 0,2 puntos porcentuales más de lo que era, pero sin embargo el gasto primario, si comparamos prepandemia a hoy, más si querés ya pasó la pandemia, bueno, estamos 19,7 contra 21,7. Acá se aumentaron dos cosas. Si quieren, en otro momento yo les mostramos toda la radiografía donde aumentaron, pero si vamos, bueno, acá debería decir consumo, todo lo que tiene que ver, todo lo que no es que el gobierno americano aumentó el gasto público basado en la inversión como, si quieren, esa teoría más keynesiana, si querés, sino que fue más por ese consumo en diversos aspectos. No tengo uno para concentrar, pero es lo que no es inversión. Quizás así, esa es la lectura que le hago. Y por otro lado, después tenemos, bueno, las esquirlas de no haber hecho los deberes, por eso el gasto por intereses es un punto más de lo que solía ser antes de la pandemia, ¿no? Entonces, si vamos a la cuestión final, bueno, estamos en un resultado fiscal de este año que va camino al 7%, creo que va a ser un poquito menos, pero lo importante acá es que se deterioró. Y se Porque los deteriora, dos factores te jugaron en contra, la recaudación claro, menor y el mayor gasto. exactamente, y un poquito más, claro, y dentro del gasto tengo más, un poco el punto que quiero hacer acá es, bueno, el gasto primario no subió tanto, pero todavía tenés para recuperar, tenés para bajarlo un poquito si es que querés. Entonces, bueno, acá es lo que pasa siempre, si tenemos más déficit, vamos a tener más deuda, y como bien lo marcás, Ana, nosotros acá nos relajamos porque subieron el límite de la deuda de 32.000, que no lo subieron, interrumpieron eso, y el año que viene van a tener que negociar y van a tener que ver hasta dónde lo llevan. Obviamente acá la solución linda sería, bueno, que el PBI crezca mucho y con eso licúe la deuda. Es el famoso, lo que nadie quiere hacer, ¿no? Es que la deuda baje con crecimiento, el sueño progresista, ¿no? Digamos, que nadie pague, total vamos creciendo y total no pasa nada. Pero bueno, eso lo pongo acá porque es algo que se va a ir mirando, sobre todo cuando entremos en panorama electoral de Estados Unidos, con el Congreso ya más dividido, va a ser un tema que va a ir viniendo. Nosotros lo vamos a ir mostrando en los diferentes houses de acuerdo a cuando el mercado le prenda la chispita. Pero el problema está, ¿no? Me quedó la idea de la recaudación, acá me pongo los ruleros de gorda chusma, y me pregunto si la caída de los mercados en el 22 puede haber impactado en una menor recaudación del income tax de las personas, porque en definitiva, si vos tenés una erosión de tu cartera de inversión, eso juega a favor de que no hayas tenido que pagar tanto. Capaz esa diferencia del punto en el impuesto a las personas es lo que estás viendo en la recaudación del 23. Nada, Y intriga. sí, a ver, puede ser, la verdad, Ana, a mí me Porque fue una sorprendió. crisis brava. Me sorprende que no se hable, digamos, también a veces uno espera, lea a los que saben bueno, y a ver qué dicen, pero solamente dicen que les sorprendió a la baja, pero no dan Exacto. los Nadie motivos. explica por qué. Mi lectura es que el 2022 tuviste un shock de ingresos y creíamos que era permanente, ¿no? Y ahora simplemente se está normalizando. Obviamente también ahí te empuja la inflación, ¿no? Con más inflación recaudás más, es natural, eso es. Pero bueno, veremos cómo sigue. Siempre la inflación es aliada de la recaudación, pero bueno, no sirvió para que el déficit fiscal se achique.
¿no? Y como tienen un límite de deuda, por eso lo miramos. Si no le daríamos bolilla al límite de la deuda, bueno, sí, digamos, total, el mercado se lo va a financiar, le pedirá una tasa de interés más alta y se acabó el tema. Bien. Pero bueno, son cosas que van y vienen, hacen ruido en el mercado y afortunadamente ya dejaron de hacer ruido, aunque dejamos la semillita ahí de la incertidumbre futura. Por otro lado, lo que mira el mercado todo el primer viernes de cada mes, los datos de empleo, el mercado laboral en términos generales está un soft landing, si quieren, una suave desaceleración y con una tasa de desocupación históricamente baja. Sigue habiendo acá, si querés también, Ana, la desocupación se mantiene tan baja porque evidentemente ese cambio estructural o en la sociedad que hubo post pandemia, que uno pensaba que se iba a normalizar más rápido, tarda en llegar, por eso cada vez que se crean 200.000 puestos de trabajo supera la cantidad de personas que ingresan a ese mercado laboral. Es decir, hay mucha gente que se fue del mercado laboral, un poco por voluntad, otro poco porque se jubilaron y demás, y no vuelven, y eso ayuda a que la tasa de desocupación esté en niveles históricamente bajos, que es una buena noticia, salvo que cuando vemos que hay una demanda laboral, fíjate ahora qué lejos quedaron aquellos temores cuando las empresas tecnológicas decían que despedían tantas personas y demás, por eso acá siempre es importante ver la macro acá digamos así, En nuestra defensa siempre marcamos que esto era un granito de arena en una playa, digamos, ¿no? Que no eran números significativos. Son 162 millones del mercado laboral en Estados Correcto. Unidos. Es muy grande Estados Unidos que para 5 empresas, ¿no? Más allá de lo que el mercado a veces le asigna en cuanto a la importancia, la macro acá es algo más amplio, pero bueno, la mala, si querés, la parte mala de esto, bueno, es que con los salarios siguen traccionando y le siguen ganando a la inflación. Es una buena noticia para el consumidor, no tan buena noticia para Power, ¿no? Porque esto lo miran, esto evidentemente el salario, si bien la teoría de la inflación no debería impactar tanto, lo cierto es que te aumentan los costos, es probable que los precios también tengan una suba mensual un poquito más, un piso más alto. Pero bueno, es discutible. Como siempre decimos, ¿no? La economía es una ciencia que permanentemente vamos testeando si se va cumpliendo ese escenario. Por ahora, los salarios reales se están recuperando, han perdido durante la pandemia, ahora se están recuperando, y eso le pone también un piso a la inflación. Pero la buena noticia, que esto también militamos desde hace mucho, es que si unimos lo que crece el mercado en la cantidad de empleo con los salarios reales, nos da la masa salarial. Y eso para mí es el factor clave para analizar el consumo de Estados Unidos, porque tienen ingreso disponible para gastar. Entonces, Estados Unidos hoy está en el mejor de los mundos, ganancia del salario real y más empleo. Más no le podemos pedir a este indicador. Y fíjate cómo se mejora mes a mes. Agregale además que tienen plata en el bolsillo de los estímulos, los paquetes de estímulos post pandemia. Todavía dicen que tienen varios meses de consumo garantizado en sus cuentas de ahorro, ¿no? En sus cajas de ahorro. Bueno, exactamente, Ana, me adelantaste Perdón. No, acá, a ver, todavía tienen colchón, fíjate, acá hacemos el acumulado, esto lo hemos mostrado en otros house view, cómo mostrar fíjate que el ahorro mes a mes, la tasa de ahorro está cayendo, pero cuando hacemos el acumulado, fíjate lo que fue este área, digamos, se agrandó tanto, que ahora sino que como que todavía tienen ese colchón de consumo. Obviamente, en algún momento se va a terminar, pero bueno, cuando se termine ese, veremos en qué dinámica va a estar el mercado laboral. Y ahí va a ser la clave cuando empecemos a hablar del estancamiento, y esto es lo que preocupa al mercado, o preocupa a los analistas, a ver cuándo el consumo va a pisar el freno. Por ahora, como te digo, mejoran los ingresos, aunque cada vez menos, con fuerzas contraproducentes, una tasa de creación de empleos cada vez más baja, pero con ganancia del salario real, y por otro lado tenemos un nivel de colchón que se va acotando, ¿no? Al menos hasta que el gobierno decida, ojo, esto también puede subir si
el gobierno decide darle otro plan platita, si querés, si le llamamos, ¿no? Entonces, por eso ahí está un poco la base de la suba del consumo. Por otro lado, bueno, esto que veíamos, no hubo credit crunch con los bancos regionales, acá lo vemos, fíjate los resultados del sistema financiero, me voy adelantando un poquito de lo que pasó en el mercado, cómo mejoraron en el último trimestre, la verdad, no pasó nada, digamos, me atrevo a decir que, bueno... También lo predijimos, también dijimos que no necesariamente iba a haber una crisis financiera por las primeras caídas de los Sí, bancos. con cautela, porque no sabíamos hasta que cayeron 5 bancos que en capitalización eran tantos como en el 2000, en el 2008. Bueno, fíjate, las acciones acá nos venían diciendo, tené cuidado, Martín, con lo que decís, pero bueno, después por suerte de esta caída del 40% recuperaron más o menos la mitad. Y después otro de los indicadores que muestra también acá la venganza de Powell, y por eso un poco le estamos sumando ficha después de que le pegamos, es, fíjate cómo la Fed actuó rápido en esa crisis financiera, le dio liquidez, interrumpió su camino de sacar dólares del mercado, le dio 500.000 millones o medio billón de dólares, y ya los bancos ya lo devolvieron todos. Incluso, y fíjate, si uno hace la tendencia y continúa, la Fed volvió al camino inicial que tenía de seguir achicando el balance, o sea, sigue haciendo las tareas. Entonces, eso es una buena noticia, y la mejor noticia de todas, que era un poco acá el gran punto que esperaba el mercado, era que no hubo ese credit crunch. El crédito al consumidor en Estados Unidos siguió creciendo, no solo creciendo, sino acelerando en el margen. La semana pasada conocimos, lo pueden haber leído en nuestro weekly, el crédito al consumidor subió al 4,3% anualizado. Si comparamos contra los últimos 12 meses, al 6% casi. Entonces, no hubo ese temor del mercado, hay riesgo, aumentan las condiciones financieras, empeoran las condiciones financieras, los bancos dejan de prestar, el consumidor se queda sin financiamiento y cae el consumo. No pasó. Entonces, y eso lo que no pasó es lo que permitió que la actividad se mantenga a flote, y ya con las primeras estimaciones del tercer trimestre, nuestro querido Nowcast de Atlanta ya está marcando un alza del 4,1 para el tercer trimestre, ¿no? O sea, esta si querés, es la sorpresa positiva que tenemos para el crecimiento, y también un tirón de orejas para las proyecciones, ¿no? Acá estábamos hablando, incluso cuando vemos el World Economic Outlook, que digamos, el fondo le mejoró las perspectivas para todo el mundo, era también siempre la duda, bueno, no porque, como siempre dicen, no porque estés mucho tiempo esperando el colectivo y no viene, no va a pasar nunca, en algún momento va a pasar. Pero bueno, en algún momento vamos a ajustar. Por ahora los indicadores siguen mostrando que el consumo sigue traccionando, la inversión se sigue recuperando, el mercado inmobiliario, que era lo que más traccionaba a la baja al PBI o a la inversión, se sigue recuperando, los precios de la vivienda no se derrumbaron, digamos, y por otro lado tenemos un sector público que lamentablemente sigue gastando, ¿no? Entonces eso nos da pan para hoy, pan para este crecimiento. Quizás cuando algún momento haya que ponerle un moño, bueno, eso va a ser un factor más disruptivo. Pero por ahora, Ana, en nuestro escenario que vamos todos los meses viendo, tranquilidad y optimismo por la dinámica que está mostrando Estados Unidos. Y por último... Te vuelvo a interrumpir ahí, perdón. Más que nada porque leí hace unos días algo que me pareció divertido. Hablaban de que Powell estaba logrando la inmaculada desinflación. Y me pareció como divertido el concepto de que no necesariamente va a necesitar aplicar recesión inmediata para lograr esto, digamos. Con crecimiento hay una desinflación. Me sorprendió el término, me pareció como marketinero y divertido que la gente se lo lleve. Es un poco los economistas también nos divertimos con pocas cosas, pero fíjate cómo, a ver, nosotros teníamos el debate en los últimos años, esa aceleración del 9%, si había un proceso de suba de precios transitorio o permanente. Nosotros siempre jugamos que esto no era transitorio, que había un proceso de inflación, había cambiado las cosas después de la pandemia. ¿Qué pasa? Cayó del 9 al 3, perfecto, nadie intuía una hiperinflación en Estados Unidos, pero sí
acá tenemos un efecto disciplinador que es el 2% de objetivo de la Fed. Si fuese para Argentina no me preocupa, ¿no? Porque jugamos otro partido, no hay un target de inflación. ¿Por qué hay un target de inflación? Y para generar credibilidad en la política monetaria. Siempre digo, es el mayor activo que tiene la Fed. Si nadie le cree, estamos perdidos. Entonces, es cierto que hubo un proceso de desinflación, nosotros siempre lo hemos destacado con las fragilidades que tiene ese proceso de desinflación, y hoy por hoy estás al 3%. Recién salió, Ana, vos lo comentabas, dije que fue bueno. El mercado mira esto, no sé por qué, no nos miran los house, ¿no? Pero miran la interanual, y la interanual siempre está sucia por lo que pasa en el margen. ¿Por qué empieza a subir acá? Y bueno, porque comparamos contra los peores meses que fueron hasta julio del año pasado. Entonces ahora todos los meses si no baja al 0, este 3% tiene más pinta para seguir subiendo y quedarse ahí. Entonces, vos vas a ver las noticias del mercado, el mercado está preocupado porque la tasa de la inflación se va al 3,5%, y yo voy a estar mirando esto, bueno, pará, está al 0,2% mensual, esto anualizado está al 2,5, 2,6. ¿Qué quiere decir esto? Que si se repite todos los meses esta dinámica, la inflación en los próximos 12 meses va a llegar al 2,5%, que va a estar cerca de lo que dice la Fed. Que es el objetivo de la Fed. Esa sería la buena noticia. La mala noticia es que no creo que eso vaya a pasar. Digamos, yo creo que bajar esa inflación va a ser un poquito más duro de lo que piensan, porque es más sticky de lo que la gente piensa. Yo creo que sí, todavía los salarios que te van a seguir pegando. Hoy tenés esta baja que vemos acá de la Core, ahora que, sí, viste que siempre querían sacar, viste, el mercado trata de sacar todo lo que no le conviene para reforzar su punto, y estaba la inflación super core. La inflación super core es que le sacás alimentos, le sacás energía y le sacás vivienda. Como vivienda no bajaba, se lo sacamos. Bueno, ese indicador hoy dio deflación. O sea, el mercado que mira eso hoy está contento. O debería estar contento si es que miran eso, por lo menos bajo la noticia. Después lo analizarán. Pero más allá de esta desinflación, fíjate, todavía estamos lejos de ese 2%, de que converja al 2%, que es un poco lo que Powell y la Fed quieren destacar. Está bajando, pero ni vistas que lleguemos al 2% como para que nosotros levantemos el pie del freno, ¿no? Y por eso, Bien. bueno, acá un poco, esto me quedó viejo, pero un poco para que veas, Ana, cómo estamos en pre-COVID. Una inflación que bajaba al 2,1%, ahora nos conformamos si está al 4%, ¿no? O sea, hay no fue, lo transitorio fue, si querés, la aceleración al 9%, pero que estamos en un nuevo ciclo inflacionario y en el cual la Fed o la política monetaria van a tener que hacer, o se van a jugar a que sea el 2% para siempre, o pensar que hay ciertos cambios estructurales en la economía y el target puede ser de 3%. Si es del 3%, no es que no pasa nada, simplemente ahí los bonos van a tener que hacer su trabajo. El precio de los bonos, en lugar de esperar una inflación del 2%, va a tener que esperar una inflación más alta y ajustar el precio. Ahí es un poco esa historia. Y acá, bueno, sobre llovido mojado, esta suba de tasa la 11ª, la 4ª del año. Recuerden que también en junio nosotros habíamos dicho que cuando no la detuvo era solo una pausa, así lo habíamos titulado a ese house view. Y bueno, volvió, la Fed asegura que va a subirla una vez más, el mercado no le está creyendo. Pero bueno, siempre el mercado le fue pifiando a esa política de la Fed. Yo, por ahora, voy a tener un house view más para arriesgar el pronóstico, pero el mercado cree con un 90% de probabilidad que no la va a subir, y acá se terminó el ciclo de suba de tasa. Ponele que quede una suba más, o sea, ya si querés, es anecdótico, no cambia tanto. A mí lo que me interesa marcar, Ana, ahora acá, ya es pasar un poquito más de lleno a lo que pasa en el mercado, y en el mercado de renta fija es dónde se van a acomodar las curvas de rendimiento, ¿no? Hoy estamos teniendo que la suba de tasas de interés de la Fed, fíjate cómo también impacta sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro. Obviamente a las tasas cortas las impactó más, a la tasa de 10 años las impactó, pero no tanto. Y acá estamos, si querés, mi punto de la anomalía, ¿no? No puede durar por mucho tiempo este ciclo en el cual las tasas cortas estén tanto tiempo tan alejadas de las tasas largas, ¿no? Entonces, y esto lo hemos marcado, fíjate, siempre digo, me baso en la historia, ¿no? Acá, cada vez que el ciclo de tasas empieza a bajar,
ponele que sea en 2024, que no suba más, que se quede acá en 5.25, bueno, la curva se tiene que empezar a normalizar. El debate hasta hace un mes, hasta hace 2 meses, era que como iba a haber una recesión fuerte, la Fed se iba a asustar y las tasas cortas iban a caer rápidamente. Entonces ibas a tener un proceso de normalización, no porque se me mueva la tasa de 10 años, sino porque se me baja la tasa de 2 años. ¿Ok? Bueno, eso no es lo que estoy esperando, creo que todavía hay un camino por recorrer, porque creo que las tasas largas todavía tienen más recorrido alcista. Porque siempre que la Fed interrumpe el ciclo de suba o empieza a pivotear sobre esa tasa de interés, los rendimientos se encuentran allá arriba, no abajo. ¿No? En cada ciclo, fíjate que en cada ciclo que la Fed empezó a bajar, la tasa de 10 años siempre tenía que estar arriba de la tasa, o convergía, lo digo de otra manera. Se tienen que encontrar acá arriba, no acá abajo. Por lo menos ese es mi punto. Obviamente vengo perdiendo porque desde octubre ya se va a cumplir un año que falla este pronóstico, pero me parece que conceptualmente es lo que tiene que pasar. Una cosa favorable que el mercado también ve, que como que esta suba del 4% en la tasa de 10 años es suficiente, porque si lo comparás contra la inflación anualizada, ya estás en términos neutrales, ya está neutral, ya no es tan negativa. Ahora bien, eso es cierto si miramos la historia de la última década, ¿no? Promedió una tasa de interés en 0. Pero si miramos un poquito más, nos vamos un poquito más atrás, la tasa de interés real en Estados Unidos más o menos promedió el 1 y 1,5%. O sea, deberíamos ver subir la tasa como para que se vuelvan a ubicar en estos niveles. Veremos si lo hacen. Ojo, acá estuvieron una década con tasas de interés reales en 0, ¿no? Era otro mundo, creemos que el mundo cambió. Vamos a ver, yo lo dejo planteado, yo creo que debería ser más positiva el mercado, vamos a ver cómo reacciona. O si es que le estamos pifiando en que la inflación va a converger al 2% rápidamente. Si converge al 2% rápidamente y con las tasas se quedan al 4%, ya volvemos a la normalidad, ¿no? Ese sería, pero bueno, también es un Para punto eso deberías tener una incidencia de la energía y del labor market con otras variables, me da la sensación. No sé si van a tener ese margen, no pareciera que Por ahora parece que no. Pensaba, Ana, que los próximos meses de la inflación, ya el petróleo, ahora lo vamos a ver, subió a 85, subió un 16% en el último mes, 20% desde los mínimos de junio. Pero bueno, también es cierto, el petróleo es un precio más de la economía. Vamos a ver cómo se comporta el resto, si tiene factores bajistas que lo hacen, que compensan esa suba. Por ahora, por eso miramos la core como algo mucho más estable y está entre 0,2 y 0,3%. Acá, un poco nuestros amigos siempre lo nombran, porque hacemos las proyecciones en base a tratar de ver qué mira la Fed, que son estos modelos de Naucas. Bueno, a la Fed de Cleveland le sigue dando mal la inflación de julio, esperaba 0,4, y para agosto espera 0,6. O sea, y esto en algún momento convergen. O sea, tengamos cuidado con el tema inflacionario. Obviamente vamos a seguir testeándolo, vamos a quedarnos con la buena noticia que salió ahora y no le demos bolilla por ahora a nuestros amigos de Cleveland. Pero el punto acá es, Ana, en cuanto a las tasas de interés. ¿Hacia dónde van las tasas de interés? Porque es sobre esto de lo que vamos a pivotear sobre la renta fija, ¿no? Y otra de las particularidades que tiene Estados Unidos, a diferencia de países como el nuestro, es que fíjate que tuvimos años de inflación que fue muy volátil, y la tasa implícita del mercado que siempre esperaba para los próximos 10 años, la inflación no se movió. Entonces, ¿qué nos genera eso si el mercado le sigue creciendo? Y que los bonos ajustables por inflación no son un buen negocio, ¿no? Porque cada vez suba de tasa nominal que tenés, como no te mejora la tasa de inflación implícita que hace, te sube la tasa de interés real. Y eso es nocivo para los bonos ajustables por inflación. Entonces, si querés, salvo que, que obviamente el que lo compra ahora y espera en 10 años y ve que la inflación fue mayor, festeja porque va a tener inflación más 1,68 en lugar del 4%. Pero bueno, el mercado en estos últimos 3 años no nos permitió cubrirnos contra esa inflación. ¿Me explico?
Entonces, siguiendo y acá ya entrando al mercado, que estamos bien, no estamos bastante tiempo, pensaba que está peor, pero que como es el año en el cual las acciones siguieron leyendo toda la buena historia que me mostraba la macro de Estados Unidos, sumado a un nuevo factor que era la famosa inteligencia artificial y cómo impactó, derramó principalmente en los sectores tecnológicos, pero de a poco vamos dejando de lado al proceso de, si querés, al impulso de las tecnológicas para tener una suba más armónica del S&P, al menos en el último mes. Esta semana está siendo un poquito volátil, un poquito dura, pero en términos generales, fíjate que el S&P acumulás una ganancia del 17% en lo que va del año, cuando el resto de si querés, los 3 mercados que nos quedan, que son renta fija, commodities y monedas, prácticamente no hicieron nada, con la buena noticia que se recuperaron los precios de los commodities, ¿no? Si alguno invirtió en commodities, en los últimos 2 meses está festejando, en lo que va del año, bueno, salvó las papas, ¿no? Pero cuando vemos un poquito la película de renta, porque, a ver, ¿cuál era la visión de una economía que se desaceleraba con riesgo de recesión y estancamiento? Y bueno, que no vayas a activos más riesgosos como las acciones, sino andaba algo más seguro como los bonos, aprovechando las tasas de interés. Bueno, las acciones no siguieron ese proceso. Digamos, fíjate cómo están cerca del máximo y los bonos están cerca del mínimo. O sea, fue totalmente, ahí está un poco la bondad de la diversificación de la cartera, ¿no? Como uno, teniendo un poquito de cada cosa, va compensando los pifies, ¿no? Pero la verdad que a nosotros nos sigue sorprendiendo cuando lo vemos un poquito más de cerca, Ana. Fíjate los bonos. El que quiere tener bonos, y bueno, todavía no seguimos sin recomendar alargar duration, porque todavía las tasas de interés tienen para subir, sobre todo las largas, porque son las que se quedaron desacopladas. O sea, y en todo caso las que tienen más para caer son las cortas, ¿no? Cuando la Bonos Fed cortos, money markets, hasta que veamos más exactamente. claro el panorama. Y también fíjate en nuestros índices también de renta corporativa, como por lo general los índices investment grade, que son, uno tiene las bondades, que son empresas que nunca entraron de alta calificación, de primera línea y demás, son índices con duration más larga, tienen una duration de 8 o 9. En cambio los high yield, que son de empresas más riesgosas, no te digo que son triple C, pero son, digamos, tienen una tasa del 9%, la duration es de 4. Y por eso acá vemos que en lo que va del año se comportaron mejor que los investment grade. Y eso fue otro golpe a nuestra tesis, ¿no? Que esperábamos más investment grade. Bueno, ojo, si quiere comparar, si va a comprar investment grade, que traten de tener la precaución de que sean los de duration más cortos. No se Es otro vayan. el perfil de riesgo. El que quiere investment grade, en todo caso va a ser cuestión de cortar la curva, pero quedarse ahí. Ok, Estoy de acuerdo. bueno, aclarado eso, bueno, los bonos del Tesoro, fíjate cómo en lo que va del año, y cuando tomamos todos los agregados de bonos de Estados Unidos, lo mejor que tuvimos este año es que salen hechos. Habían tenido meses con caídas interesantes. Los mercados emergentes subieron un 2%, no es tanto, pero se diferencia del resto. Está acá otro de las tesis que también es bueno para las carteras, el que quiere diversificar, como los mercados globales y de América Latina en particular siguen siendo una buena opción, porque básicamente América Latina, como se adelantó tanto al ciclo de ajuste de tasas, las monedas son las que más se apreciaron, y eso obviamente cuando lo medimos en dólares nos permite, obviamente achicamos el metro, ¿no? Nos permite tener mejores resultados con esos bonos. Y por otro lado, ya yendo a las acciones, estoy un poquito detallado, pero bueno, es para mostrar un poquito cómo el Nasdaq, las primeras 100, bueno, volaron un 48%, y acá lo interesante, ¿no?, que me parece que es lo que está pasando en el margen, cómo se está armonizando un poquito más todo intrasectorialmente. Las tecnológicas en el corto plazo parecen haber perdido un poco de impulso, siguen contando De hecho, una muy buena historia. En las últimas caídas son las que más sufrieron, ¿no? Sí, pero claro, tienen tanto, venían Se de un acumularon rally tanto. tan fuerte que, si querés... Esto de que se está normalizando, esto que decís vos, me parece que las que habían ganado más son las que están más sufriendo ahora.
Sí, pero poquito, Ana. Recién estamos en el ciclo, no es que vienen Ok, de hace 2 meses ajustando, es decir, ahora están subiendo otra vez, o sea, digamos, te lo pongo en el margen como para ver que, si querés, para que los sectores, algún un poco más value, en el corto plazo están andando mejor. Algo que a nosotros nos favorece porque tenemos una cartera más sesgada a algo más defensivo, ¿no? Entonces, energía obviamente subió con la suba del precio del petróleo, pero también el sector industrial, el sector de materiales, con la economía no entrando en recesión y la inflación bajando, son sectores que se van ayudando. A energía todavía se favorece, entre comillas, de la situación en Ucrania, Rusia, digamos, con Rusia ahí no dejando entrar barcos. Bueno, la historia de siempre, también tenemos que el OPEP está bajando la producción, también tenemos que los inventarios en Estados Unidos están muy bajos, o sea, por algún fundamental. ruido, perdón, algún ruido geopolítico desde Medio Oriente también, estás Sí, teniendo Israel peleando con el Líbano. sí, también tenemos la crisis en Nigeria, que también es un principal participante del mercado petrolero, pero bueno, es la volatilidad propia que tienen estos sectores que no dependen, que dependen de tantas geografías. Pero también, bueno, acá un poco quería unas pinceladas de los resultados de que nos está dejando el segundo trimestre del S&P. Fíjate qué bien cómo, si bien las ganancias del S&P están bajando, digamos que están cayendo casi un 4%, ahí lo que más me impacta es la caída en las energéticas, ¿no? Como están teniendo el precio del petróleo, estás comparando contra el mejor trimestre del año pasado, ahí si sacás el sector energético vas a ver que las ganancias del S&P están subiendo. Y eso es otro factor positivo para el S&P, ¿no? Para que sigan aportando. Obviamente cuando abrimos un poquito sectorialmente, no todos cuentan la misma historia, destacamos la suba en el sector de consumo discrecional, ahí está Tesla metida, todo ese incremento que tuvo en los buenos resultados. Fíjate los bancos, cómo han mejorado sus rendimientos, y otros sectores value, por ejemplo la industria también, cómo ha mejorado en el segundo trimestre. Así que, por decir, siempre vienen por encima de lo esperado, pero cuando analizamos un poquito la historia vemos que hay bastante soporte en esas ganancias, en tanto en cuanto la economía siga traccionando, y también la economía global. Recordá, Ana, que el 40% del S&P también depende de la economía global. Son empresas globalizadas en las cuales los resultados nos impactan ahí. Y ya finalmente, ya voy terminando, bueno, cuando queremos hacer un ranking, ¿no? De qué mercados anda mejor que otro. Bueno, acá es siempre muy difícil ir en contra de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos puede tener momentos malos, pero en el más temprano que tarde sigue siendo el mercado más atractivo por menor volatilidad y el que mejor historia cuenta. Europa tuvo una suba interesante, pero la historia de Europa no es buena. Europa tiene un crecimiento mucho más bajo, es decir, la buena historia que te conté de Estados Unidos no digo la antítesis, pero en Europa es mucho, mucho más amarreta, ¿no? Una economía que se estancó, incluso con Alemania cayendo en el margen, la producción muy, muy atrás, está teniendo la inflación mucho más alta, está arriba del 5%, y con una dinámica que puede seguir subiendo, porque recordad que el año pasado la habían sacado barata con el tema de que un invierno no tan crudo, y bueno, el impacto de la suba de energía no les golpeó tanto. Es decir, a mí Europa sigue siendo una historia que no me convence, no me gusta, más allá de que obviamente cuando se abre y se va a sectores puntuales o empresas puntuales puede haber buenas alternativas de inversión. Y por otro lado tenemos China, que si bien se recuperó en el corto plazo, en el año sigue siendo una historia difícil de que sea estable, ¿no? Para el que quiere estar en emergente, para eso tiene emergentes, o si quieren Asia sin China puede ser un poquito más atractivo, todavía sigue siendo como estructuralmente, o si quieres más de mediano plazo, la India sigue siendo el más atractivo de esa región. Y por otro lado tenemos nuestra querida América Latina, que por suerte de la mano de Brasil, también Argentina hizo su propio aporte a este índice, es el mercado que más subió, y con la mejora que están teniendo en los precios de los commodities en el margen, o el petróleo en particular, sumado a que las políticas monetarias ya están pegando la vuelta, esto le pueden dar, ahí van a haber dos factores ahí, por eso lo quiero decir para a ver, en moneda local es probable que sigan subiendo, pero acá lo que hay que ver es cuánto va a soportar las monedas
la apreciación que tuvieron contra el dólar, ¿no? No, si el real se me vuelve a 5.50, gran parte de lo que puede ganar el Bovespa en reales me lo come esa devaluación. Pero bueno, sigue siendo una buena historia de mediano plazo para contar América Latina. Ya los commodities, sí. Entre paréntesis, tuvimos 2 reducciones de tasas, Brasil y Chile encaran un ciclo distinto, digamos, fueron los primeros en subirlas y están como bajando, porque eso también te va a incidir en 2 monedas interesantes, no así México, que va a estar más atado al destino de Estados Unidos. Sí, ¿no? pero también México, también, es decir, fue la particularidad que tuvo la pospandemia, ¿no? Como América Latina fue la primera en arrancar en el ciclo de ajuste monetario y la que más rápido bajó la inflación. América Latina está teniendo inflación por debajo de los desarrollados, algo que nunca pasaba. Siempre uno, Claro. cuando esperaba era la inflación en países desarrollados era del 3, en emergentes era del 6. Bueno, ahora tenés que lo que te tira para abajo la inflación global son los emergentes, no los desarrollados. Entonces, eso fue, ahí tuvo mucho que ver ese adelantamiento en la política monetaria que incluso la tuvieron, fíjate que Brasil la subió recién ahora, perdón, la bajó recién este mes, y la tenía en 13,75 con una inflación del 3,5%, o sea, tasa de interés reales muy positivas. Obviamente, toda economía tiene que balancearse, ¿no? Tener una tasa de interés real tan positiva por mucho tiempo te aprecia la moneda, es algo bueno para controlar la inflación también, es algo malo mirando la competitividad del sector en general. ¿Qué pasa? Hoy en Brasil todo el tiempo vemos que tiene un gran superávit comercial, pero bueno, tuvo una super cosecha, digamos. Una vez que se pase esa espuma de la super cosecha, vamos a ver la competitividad un poquito más... que, bueno, a ver, es otra historia respecto a Argentina, no es que el real se va a ir a 6 o a 3. Bueno, es como que cuánto me va a empujar a nuestras carteras. La historia de los commodities este año es cierto que mejoró en el corto plazo, pero esto es exclusivamente del petróleo. Es decir, con un dólar fuerte a nivel global, los commodities les cuesta mucho salir. Es más cuando suben son más por problemas de oferta que por la demanda, ¿no? Porque la demanda, el principal demandante de commodities acá es China, y China es el que, si bien está acelerando su crecimiento, está bastante por debajo de lo que debería ser o que desea. Pero bueno, eso, fíjate cómo todos los commodities en lo que va del año bajaron. El oro, ese 5% que ves ahí, es casi todo primer trimestre. Desde entonces viene lateralizando, algo que siempre hemos militado, nunca hemos tocado el oro. Bueno, y acá un poco la historia de las monedas para cerrar con nuestra cartera global. Hoy por hoy nos está dando un poquito mejor que nuestro benchmark, básicamente porque nosotros tenemos una cartera más defensiva y con un poquito más de pizca para el sector América Latina y energético y emergente, tratando de leer esa lectura de que el ciclo de commodities es un ciclo bueno, ¿no? Commodities están en niveles históricamente altos y pueden seguir subiendo, más sobre todo en un escenario de no recesión global. Y por otro lado, nosotros fuimos menos optimistas con las tecnológicas o las grandes 8 empresas, por eso tenemos una ponderación menor, si bien es alta, menor a la que tiene el S&P, pero eso nos permitió que en el último mes nuestra cartera de equity haya rendido por encima de lo que rindió el S&P, en tanto que en la cartera de fixed income o de renta fija no podemos hacer mucho para darle punch, digamos. O tenemos que asumir más riesgos, irnos a bonos corporativos. ¡Qué frustración! ¡Qué frustración! Y bueno, acordate, Ana, que esto está medido en precios, ¿no? Esto acá hay que incorporarle el devengamiento de intereses, lo mismo que al tema de las acciones, corregirla por distribución de dividendos. Pero bueno, obviamente puede dar, seguramente dé mejor a lo que da este cuadro, pero es digamos, conceptualmente nos da que el que quiere aumentar su rentabilidad, la cartera de renta fija nosotros tenemos un 65%, es ultra conservadora, bueno, debería ir a un 60-40 o algo más equilibrado por la fortaleza que están mostrando las acciones respecto a la renta fija. Bien, bueno, entonces en resumen, acortar la curva, preservando el perfil de riesgo que hayan elegido, seguimos estableciendo la idea de que, como dijiste recién, para subir la rentabilidad vas a tener que salir, digamos, de investment grade probablemente.
cautela con las acciones, diversificación is the name of the game. Commodities en alza, pero con grandes preguntas. Latinoamérica y India y Asia, ex-post China, serían los lugares para ir si estamos buscando emergentes. ¿Es un buen resumen? Exactamente, Ana. Obviamente que hay aristas en cada una de esas cosas. Por ejemplo, Claro. China, nosotros hemos puesto una nota ahí sobre el mercado de lujo en China, en el cual hay algunos nichos que pueden ser interesantes. Estos son los aspectos a grande escala para una cartera, para tenerla un tiempo, no para el trade, no táctica, sino más estratégica. En el táctico, bueno, sigue siendo algo bueno las tecnológicas, porque la inteligencia artificial, veremos si llega para quedarse o simplemente fue una linda historia que nos vendieron y todos compramos, pero sigue siendo algo atractivo, lo mismo que, bueno, los sectores defensivos que nosotros militamos no nos están dando esos resultados y pueden ser más agresivos el que quiere. Y en la parte de renta fija, bueno, irse a los cortos. Y también, y si quieren algún corporativo high yield, la verdad que tienen todavía espacio para recuperarse. Porque el spread todavía tiene algo que bajar. Obviamente, eso en el marco conceptual de que la economía global no va a una recesión, que era, si querés, todo lo que fue cambiando a lo largo de estos 8 meses. Te hago un caveat ahí, no va por ahora a una recesión, porque lo que dijiste antes que no tenemos una visibilidad más de largo plazo. Siempre todo es por ahora. Es por ahora. Perfecto. Por ahora Genial. vamos a ir a hacer los factores de riesgo que tuvimos y un poco interpelaban ese optimismo, se fueron resolviendo y rápidamente, así que bueno, por ahora sigue siendo atractivo con los indicadores de corto y de alta frecuencia que nos dan un buen nivel de actividad y, a ver, no derrapó el mercado laboral. Y eso, si querés, es el indicador más genuino de lo que está pasando en el margen. Es lo mejor que tenemos, digamos, para seguir. Todo esto va a estar volcado en perspectivas.coen.com.ar y el seguimiento entre HousView y HousView se refleja ahí. Tenemos el HousView local, que creo que no es la semana que viene, sino la otra, no recuerdo bien, pero va a ser pospaso, claramente. Los invitamos a ir a nuestra página en Perspectivas para seguir escuchando el análisis o leyendo de lo que se volcó acá. Gracias, Martín, como siempre, gracias por cuidarnos la espalda. Bueno, gracias Ana, gracias a todos. Bueno, ahora nos sumergimos de nuevo a nuestra Argentina, a ver qué puede pasar hoy, a ver qué cosas nuevas tendremos. Ya veremos. Así que Un abrazo. Bueno, Gracias. gracias. Chau, chau.